Tipos históricos fundamentales del Estado. Encontramos el Estado antiguo oriental, el Estado griego, el Estado romano, el Estado medieval, el Estado estamental, el Estado absolutista, el Estado nacional, el Estado liberal de derecho, el Estado autocrático, el Estado socialista, el Estado social y democrático de derecho. ¿En qué consiste el Estado despótico y el Estado teocrático? El Estado despótico consiste en que una persona ejerce autoridad absoluta, dominante y sin ningún control constitucional ni limitado por ningún tipo de ley sobre sus ciudadanos. El Estado socialista Porque el derecho fue un rasgo característico del imperio babilónico. El derecho fue un rasgo característico del imperio babilónico, seguramente al intercambio comercial debido a su posición geográfica. Porque el imperio persa se destacó por su despotismo acentuado. El imperio persa no pasaba de ser un rector de pueblos muy diferenciados entre sí. El sátrapa era el encargado de la recaudación de los tributos y su conducta era vigilada por funcionarios nombrados al efecto. Pero muy frecuentemente los sátrapas se extralimitaban en sus funciones, oprimiendo a sus gobernados. No obstante, lo que se ha reseñado en los estados antiguos orientales, el despotismo jamás estuvo tan acentuado que impidiese la existencia de un orden jurídico o la práctica misma de procedimiento democrático. ¿En qué estaba fundamentada la democracia ateniense? La democracia ateniense estaba básicamente fundamentada en el funcionamiento del parlamento llamado la Eclesia. Esta asamblea eminentemente popular se reunía 4 veces al mes. En ella participaban por derecho propio todos los ciudadanos. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la democracia griega? No obstante, en su aplicación práctica, la democracia griega tuvo sus limitaciones. De una parte, en ella se mantuvo la esclavitud, aunque con menos rigor que en otras civilizaciones. Por otra parte, respecto a los extranjeros, se mantuvieron limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos.
¿Cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma y por qué? El Senado romano, sin duda, la institución más importante e influyente de Roma durante la República, se constituyó en la última instancia frente a las continuas desvanecencias y conflictos entre los magistrados y las asambleas. Estaba compuesto por 30 miembros que se reunían en curias frente al foro a requerimiento del cónsul de turno. Organización constitucional romana. Desde el punto de vista de su organización constitucional, esta puede dividirse en 4 etapas: la de la formación y consolidación de la República, la de la transformación de la República, la de la revolución plebeya y la del advenimiento del imperio. ¿En qué consistió el sistema feudal? El feudo consistía normalmente en un terreno, pero podía consistir también en un castillo o un cargo o una función. El vasallo debía beneficiarse del feudo sin alterar su sustancia o disminuir su valor, y debía destinar parte del usufructo para prestar el auxilio económico que necesitaba el señor. ¿Por qué se dice el feudalismo era una forma de relación económica e eminentemente autárquica? El feudalismo implicaba, además de un esquema político y social, también un esquema económico. Era una forma de relación económica eminentemente autárquica. La autarquía supone el autoabastecimiento de lo que da la tierra, limitándose los integrantes del feudo. Se limita a una manutención dependiente de o que ellos mismos cultivan y de los ganados que criaban. ¿Cuál era la relación entre la Iglesia y el Estado en la Media? La relación de Estado e Iglesia en la Edad Media, cualquiera que haya sido su forma, siempre ha tenido el carácter de una exigencia formulada para que el Estado la obedezca. Siempre se ha considerado dotada del poder suficiente para subordinar al Estado a su autoridad. ¿Qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Los varones aprovecharon la debilidad real para preparar un documento, la Carta Magna, en el cual hacían constatar sus derechos específicos frente a la corona. La Iglesia introdujo en ese documento todo género de cláusulas concernientes a la libertad de la Iglesia y a las reformas en la justicia y el derecho, que no solo afectaba a los varones, sino también a los caballeros, a los habitantes urbanos, los comerciantes, etc. ¿En qué consiste el Estado estamental? Se da el nombre al fenómeno que, como resultado del feudalismo, atomización del poder que este sistema engendró y la disputa por la soberanía entre las potestades temporal y espiritual, se presentó en Europa en los últimos siglos de la Edad Media hasta el comienzo del Renacimiento. Esa situación hizo que la sociedad europea que entonces tuviera una base estamental, lo cual significaba que estaba estructurado gradual y jerárquicamente, de tal manera que cada uno de sus eslabones era titular casi exclusivo de un conjunto de derechos que se traducían en verdaderos privilegios y que obedeciera también de manera casi exclusiva a sus propias autoridades, se rigiera por sus propias leyes y tuviera además sus propias obligaciones. Destaque los 3 aspectos más importantes de Santo Tomás de Aquino. Entre los aspectos más importantes de los pensamientos políticos de Santo Tomás de Aquino encontramos la relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón. Su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida del hombre en sociedad y las relaciones de aquellos
y con el Creador. El individuo es una parte de la sociedad doméstica. Esta lo es igualmente de la sociedad civil y por consiguiente el bien del individuo no es el fin último, sino que hay subordinado al bien de la comunidad. Para él, la necesidad del gobierno está basada en la naturaleza social del hombre y la organización del Estado, en la superior sabiduría y moralidad del gobernante en beneficio de la comunidad. Es importante tener en cuenta en su pensamiento la relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón. ¿A qué se llama Estado absolutista y cuál es su característica principal? Se suele llamar Estado absolutista al régimen político y social que imperó en los grandes estados europeos entre los siglos XVI y XVII y que se caracterizó por la concentración con base en la teoría de derecho divino de los reyes, de todos los poderes públicos en manos del monarca, la administración, la legislación, la justicia, la tributación y el ejército. Mencione los estados europeos en los cuales se instauraron monarquías absolutas. Los estados europeos donde se instauraron las monarquías absolutas fueron el Reino Unido, Francia y España. Factores que contribuyen al paso del Estado absolutista al Estado burgués. Entre los factores de este proceso intervinieron factores de tipo económico, social, cultural, político y religioso.